Hola, sea la gracia y el favor del Señor en cada uno de nosotros, que la podamos sentir y disfrutar. Una oportunidad más en que nos reunimos en el nombre del Señor para aprender de Él, de su palabra y de las enseñanzas que Él está trayendo específicas para nosotros. Nos encontramos en una parte C, quiere decir que hemos venido ya desarrollando previamente dos sobre el tema llamado a todos los centinelas. Este discipulado lleva como título Arrodillados ante sus promesas y es una serie en la cual estamos hablando sobre el tema de la oración. Damos gracias al Señor por cada persona que saca tiempo para escuchar la enseñanza, toma apuntes y más allá, ora, pesa la palabra y también la pone en práctica. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos y no solo ser oidores y menos oidores olvidadizos, sino poner en práctica eso que Él nos está trayendo, eso que Él nos está revelando. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, cada uno de los oyentes. Le doy gracias al Señor por todos aquellos que sienten la necesidad de compartir estas enseñanzas para que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, de acuerdo a esa necesidad que Él pone en nosotros para aprender sobre lo que Él habla en su palabra, que nos forma, que nos exhorta, que nos anima, que nos edifica, que nos consuela. Y en esa actitud de agradecimiento y de atención al Espíritu Santo de Dios, le invito para que oremos juntos. Padre Celestial, una oportunidad más de reunirnos para compartir tu palabra. Una oportunidad más para escuchar tu voz. Gracias, Señor, por nuestro cuerpo, por nuestros oídos, que nos permiten poner atención y escuchar lo que tú estás hablando. Tomamos este tiempo, Señor, para decirte, toma control de lo que se mueve en el ambiente, de las atmósferas. Y seas tú trayendo esa administración, ese poder, esa gloria de tu Santo Espíritu que se revela en nosotros por medio de tu palabra, el cual nos viene instruyendo, nos viene animando, nos viene fortaleciendo. Hoy bendigo los hogares de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy por la vida de ellos. Gracias por la determinación en ir en pos de ti, Señor. Sígueles hablando, síguenos instruyendo, síguenos guiando. Espíritu Santo, necesitamos vehementemente estar apegados a ti. No queremos otra cosa más, queremos tu instrucción. Queremos tu ayuda, tu guía, tu soporte. Gracias porque tú lo llenas todo en todo. Hoy oramos por si hay alguien que está enfermo, para que tú traigas sanidad. Por si hay alguna persona que se siente débil, para que tú traigas fuerza. Por si hay alguien que está llorando, para que tú le consueles. Y Padre, ponemos nuestras ansiedades, nuestras peticiones, los ruegos, Señor, todo lo que ocupamos en tus pies, delante de tus promesas, diciéndote, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Sabes lo que necesitamos y lo que pedimos, mas hágase, Señor, tu voluntad. Háblanos, Señor, háblanos porque nos gusta escucharte. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu revelación. Nos ponemos en tus manos para escucharte. Te amamos, eres el amado de nuestra alma. Honra, gloria y poder sean a ti, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como lo hemos hecho en las anteriores enseñanzas, hoy vamos a volver a hacer lectura de la palabra de Mateo 24:42, porque es bueno que apliquemos lo que se llama principio acumulativo, en el cual estamos recordando lo que ya hemos aprendido para refrescar y para tenerlo presente y para poderlo poner en práctica de la mejor manera. La palabra nos dice, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es un llamado que el Señor hace una y otra vez y nos dice, velad pues. Y dentro de esto hemos venido diciendo, afirmando categóricamente, o sea, completamente seguros, que una herramienta poderosa que se nos ha sido entregada es la oración. Y con ella podemos conquistar, podemos derribar muros, podemos tomar eso que el Padre nos ha entregado.
Quizás usted, al igual que yo, pueda decir, bueno, en este tiempo ha habido prueba, se ha intensificado a veces la lucha para poder centrarme a orar, para poder sacar ese tiempo. Sin embargo, contamos con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos fortalece y nos guía y nos dice, no temas, yo te ayudo. Y es en el momento cuando nos sentimos débiles, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos fortalece. Y entonces nos damos cuenta que nuestra oración es grata ante la presencia del Señor, porque el mismo Espíritu Santo nos está dictando las palabras para que nosotros intercedamos, porque estamos respondiendo a ese llamado poderoso de amor y de pasión que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno. Y nos acordamos que somos los secretarios del Señor. Y nos acordamos de sus promesas y se las leemos y les decimos, Señor, en el nombre de Jesús, recuerda tus palabras, Señor, y se propicio a nosotros. Señor, sin ti nada somos. Señor, sin ti nada podemos hacer. Y al estar alegando ante el Señor, ante la corte celestial, pidiendo para la resolución de cosas claves, también pedimos para que sea reparado todo hueco que se haya puesto, que haya salido en medio de las murallas de protección. Y entonces todo vallado aportillado sea cerrado. Ponemos la sangre de Jesucristo en medio de esos espacios, de esas grietas. Y Él repara, Él restaura, Él añade bendición, Él nos consolida, Él nos fortalece. Y dentro de esto también estamos entendiendo que nos estamos parando entonces en la brecha de frente al Señor diciéndole, respóndenos, respóndenos. Señor, necesitamos de ti. Tú dices en tu palabra que tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Entonces estás poniendo en nosotros esta inquietud de orar, de interceder, de clamar, de pararnos a solicitar ayuda. Señor, haz con nosotros en el nombre de Jesús como tú quieres. Y por eso estamos aquí. Al hablar entonces sobre responder a esa palabra de invitación, velad, 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 que hemos leído en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estamos entendidos que la conexión con el Señor es todo lo que nosotros ocupamos para ser victoriosos y para salir adelante en medio de este mundo, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Si en alguna manera, de alguna forma, nos ha venido ideas de pensar que cansado de estar orando, que cansado de estar suplicando, yo mejor voy a hacer lo que a mí se me ocurra. En el nombre de Jesús desechamos esos pensamientos, porque el Señor desea que nosotros dependamos de Él. Él dice, echen sobre mí su carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto me recuerda un testimonio que recién me han estado compartiendo la semana anterior. Y una hermana me testificaba que ella estaba pasando por un momento de desánimo muy fuerte. Hay momentos donde dentro de las emociones nos sentimos fortalecidos, pero a veces las emociones nos juegan esas pasadas incómodas en las cuales nos decaemos y tal vez ante tanta presión ponemos atención a cosas que nos han dolido, cosas que ya han pasado. Y bueno, tal vez usted pueda decir, pero tiene que perdonar, tiene que soltar. Sí, tenemos que perdonar y tenemos que soltar. Pero también eso va llevando un proceso. Conforme vamos perdonando cada vez que nos acordamos de un suceso que nos duele, una situación que nos agobia, la vamos poniendo en las manos del Señor. Cada vez vamos invirtiendo en Él y nos vamos alejando de esa situación de que la emoción o las emociones sean las que puedan más en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos ante el Señor con sinceridad y le hablamos y le decimos, Señor, ya no puedo más, necesito realmente que hagas algo radical en mi vida. Y nos rendimos totalmente a Él, definitivamente Él se manifiesta. Esta hermana estaba contándome entonces que estaba en la congregación en el tiempo de alabanza y de adoración. Y ella le decía, Señor, quiero ver tu presencia, quiero sentir tu paz. Quiero que me inundes,
para yo poder descansar del dolor y de esta presión que he venido trayendo y yo te la he entregado, pero cuando me doy cuenta otra vez la estoy cargando. Y entonces la hermana relata que entra en un momento en medio de esta adoración al Señor y de lo que ella está conversando con Él, en un éxtasis. ¿Y por qué decimos esta manifestación? Bueno, quiero abrir un espacio para decir que recordemos que dentro de las manifestaciones que hay a nivel de los que son videntes, se encuentra el éxtasis. Y muchas veces la gente ha satanizado esta palabra porque esta palabra de alguna manera implica un trance. Y la gente lo ha malinterpretado porque ha manipulado con eso. Pues está la nueva era y hay ejercicios como el yoga o cosas así que invitan a entrar en trance. Pero nosotros hemos de saber que nada de eso es práctica del espíritu, sino que cuando hablamos de trance es el mismo espíritu de Dios que hace que la persona sea tomada en el espíritu para recibir la revelación de Dios. Y esto lo podemos respaldar con la palabra de Apocalipsis 1:10, cuando Juan se refiere al decir: yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otro ejemplo que puedo dar de éxtasis, porque estoy aprovechando este testimonio para que retomemos este estado visionario, es el que se relata en Lucas 5:26, donde dice: y todos sobrecogidos de asombro, o sea, éxtasis, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Este versículo está describiendo la respuesta de la multitud que veía cómo Jesús sanó al paralítico, cuyos amigos lo habían bajado por el techo para acercarlo a él. Y un tercer ejemplo del éxtasis motivado por el Espíritu Santo lo encontramos en Hechos 3, del verso 9 al 10, que nos dice que cuando Pedro estaba cerca de la iglesia La Hermosa, había ahí un mendigo que había nacido cojo. Y dice la palabra: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto. Otra vez, entre paréntesis, éxtasis, por lo que le había sucedido. Nos damos cuenta entonces que es una experiencia estática, es algo en que el Espíritu Santo subyuga a la persona. Y así podríamos leer muchos otros ejemplos, por ejemplo el de Marcos 16:8, cuando las mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía y el ángel les dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, dice la palabra: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, otra vez éxtasis, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando estamos hablando entonces de éxtasis, es una palabra que significa trance. Es como cuando Pedro vio la visión antes de visitar la casa de Cornelio con respecto a la comida. Y retomo, este trance es una forma de experiencia estática. La persona queda como paralizada, lo está viviendo, lo está sintiendo y aunque en estos tiempos ha adquirido una mala fama por su asociación con movimientos de nueva era y de ocultismo, ciertamente debemos de acordar que quien creó estas cosas es el Señor y el imitador es el enemigo. Cuando entramos en un momento así, es guiado por el Espíritu Santo. No es ni repitiendo una frase, ni poniendo la mente en blanco, ni haciendo respiraciones. No, nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros entendemos que es el Espíritu Santo que toma a la persona y la lleva a ese punto. Estas experiencias que hemos relatado son estados visionarios bíblicamente que se han compartido y que podemos entender que es porque el Señor está entonces
transmitiendo algo. Él utiliza como una forma de sorprendernos, de que nosotros nos tome por sorpresa. Tal vez pueda haber perplejidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha tomado y nos lleva para recibir una revelación. Y entonces regreso a la historia que estoy contando, el testimonio de mi hermana, que entonces ella dice que teniendo los ojos cerrados comienza a ver unas manchitas moradas moviéndose y que trataban de unirse y hacer una silueta. Aunque ella no podía ver el rostro, ella entendía quién es el que estaba frente a ella, y dice que ella estaba callada y ella escuchaba lo que estaba sucediendo a su alrededor, mas sin embargo estaba atenta, veía con los ojos espirituales porque sus ojos físicos estaban cerrados. Y entonces la hermana cuenta, vino a mí una imagen que era un camino frente de mí, y habían hojas en el suelo como de otoño, y podía escuchar un sonido como el viento. Ella decía como cuando el viento mueve las hojas secas, y este viento soplaba y las hacía a un lado, de manera que se iba aclarando el camino y se podía ver el trillo por donde ella podía caminar para ascender a la montaña. Una montaña que ella estaba viendo y estaba disfrutando esta situación. Ella dice el camino era limpio, y luego ese camino se convirtió en una acera de cemento, y ella caminó y veía que se extendía este caminar, este ir hacia adelante, y la invadió un fuerte sentido de tranquilidad, una presencia que la relajó, que fue tal punto que ella se sintió vasta, tranquila, plena, y ella entendió que el Señor le estaba diciendo: yo estoy aquí contigo, yo soplo aliento de vida sobre ti, yo soy ese cemento, ese fundamento por el que tú caminas, es la palabra. Porque en el mundo espiritual, cuando hablamos de cemento, estamos interpretándolo como ese cimiento, lo que es la palabra. Y cuando ella me contaba, el Espíritu Santo me decía: recuérdale que mi palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Así que es el Señor que la estaba guiando. Y la hermana entonces testificó: me sentí diferente, me sentí plena, me sentí renovada, me sentí llena. Qué bueno cuando nosotros como centinelas estamos entendiendo la importancia de identificar la herramienta que Dios nos ha dado para emplear. En este caso estamos hablando de la oración, pero estamos hablando también de la adoración, porque ella se encontraba en un tiempo de adoración que luego emplearía para orar e ir hablando simultáneamente con el Señor. Ella dice que cuando abrió los ojos, hacía ya rato la gente se había sentado y ya había empezado la prédica, mas sin embargo ella había estado todo este tiempo en este éxtasis guiado por el Espíritu Santo. Y entonces qué bueno cuando nosotros podemos entender que estamos tan atentos al Espíritu, que podemos practicar estas disciplinas espirituales de montar guardia en oración y sentir la presencia del Señor y ejercitar eso que Él quiere traer en nosotros para motivarnos, para hablarnos, para llenarnos, para soplar aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Así como ella tuvo esta experiencia, así usted y yo la podemos experimentar si Dios así lo desea. Y bueno, en algún momento hablaremos, como ya hemos estudiado, de los estados visionarios, pero hay otros. Entonces puede ser que usted entre en otro tipo de estado visionario, porque hay varios. En este momento no los voy a citar, pero hay como 7 u 8 estados visionarios, y qué lindo porque
En algunos es por medio de sueños, en otros es por medio de visiones. Hay visiones donde el que está viendo está participando. Hay otras en el que está viendo es solo observador. Y bueno, es un tema muy rico y muy amplio, pero aquí caemos al punto de que es una labor poderosa la que el Señor nos ha dado con la oración y que nosotros ante su presencia podemos sentir su llenura, podemos sentir su paz, podemos sentir de sus cuidados. Y dentro de este tema llamado a todos los centinelas, tenemos como objetivo reposicionar la labor del centinela dentro del posicionamiento espiritual al ejercitarse en la oración como un instrumento preciso ante la guerra espiritual. Ese objetivo usted lo puede comprender, lo podemos comprender, lo podemos desmenuzar. Reposicionar es, si yo me salí de esa posición, si yo dejé ese lugar que me habían dado destacado, es que yo lo voy a volver a tomar, voy a volver a reposicionar esa labor donde Dios me colocó. Eso es lo que quiere decir este objetivo. Ejercitándome en la oración de una manera que ésta sea mi instrumento preciso para la guerra espiritual. Y como lo hemos afirmado en otras enseñanzas, en otras lecciones anteriores, yo no me puedo medir con otra persona. No puedo pretender que mi nivel de intimidad o de manifestación del Espíritu Santo sea igual, o lo que yo haga en el Espíritu o motivada por el Espíritu sea igual a los demás. Puede que consiga personas que tengan una línea muy parecida a como el Señor me emplea, me usa o como yo oro. Pero lo que debo de reconocer es que Dios ha depositado algo particular en mí, algo importante, algo que yo debo de ejercitar y no estar esperando aprobación de terceros, ni ser a veces hasta comprendido. Pues es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y hemos de quedar claros cuando la palabra nos habla de la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Para esto tenemos el versículo de Primera de Pedro 4:10 que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Así que nos queda a todos más que claro dentro de los aspectos que la actitud que tengamos ante el Señor, ante su presencia, ante esa invitación a la oración y a movernos en fe, a experimentar esas cosas bellas que trae el Espíritu Santo a nivel sobrenatural. Es cuestión de cada quien si las quiere recibir, porque hay personas que dicen: es que yo nunca oigo nada, nunca veo nada, nunca siento nada. Pero ¿y cómo está a tu disposición? Porque hay momentos donde hay que animarse, hay que decir: sí, Espíritu Santo, toma tu lugar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que a veces comenzamos a cantar una canción tan solo a tararearla y desciende el Espíritu Santo de una vez? Y dolorosa y vergonzosamente lo diré. ¿Y cuántos hemos dicho: uy, Señor, en este momento no, porque tengo que correr mucho y no voy a tener tiempo para poder sentir tu presencia y lo que tú traes? Qué vergüenza, perdónanos, Espíritu Santo. Pero así hay más de uno que donde comienza a sentir, entonces abre los ojos, entonces termina de cantar, entonces termina de orar, se para, hace otra cosa y se resiste. Y ya en algún momento hemos estudiado en una semana de oración sobre no contristar al Espíritu Santo. Y le dejo de inquietud, si usted no la ha escuchado, las vamos a estar volviendo a programar para que estemos atentos a que nosotros no podemos ofender al Espíritu Santo. Él es una persona y si nosotros lo rechazamos, lo resistimos, pues entonces Él se aminora, se corre y no se va, pero no lo dejamos fluir, no lo podemos sentir. Así que es importante tener esa actitud anuente a la presencia de Dios, observar, porque ya hemos hablado de eso. Clamamos, pero también tenemos que escuchar, tenemos que observar, tenemos que meditar para poder actuar, para ejercitarnos y siempre permanecer en la presencia del Señor, siempre permanecer en ese contacto con el Espíritu Santo. Y para completar la enseñanza que hemos venido desarrollando
entramos al tema de ande con otros. ¿Y esto por qué? Porque nosotros como centinelas que estamos sobre las murallas o que vamos caminando por las calles o nos subimos a un lugar elevado de acuerdo a lo que el Señor nos está indicando, hemos de seguir conectados también con los otros miembros del cuerpo de Cristo, con nuestros demás hermanos. De ninguna manera nosotros nos podemos pensar que somos gente única y que no nos podemos mezclar con nadie, que somos como el llanero solitario, que nosotros estamos para dispararle a todo aquel que se mueva, para subestimar a todo aquel que traiga palabra, para decir, no solo yo sé, solo yo tengo revelación. Puede que en un área específica el Espíritu Santo nos esté hablando y nos haya hecho más sensibles o nos haya formado, pero eso no quita que hay otra persona que tenga igual tipo de formación, de crecimiento en un área que tal vez yo no lo tengo. Y qué bueno cuando tengo la humildad, cuando tengo esa actitud de decir, me voy a acercar porque me puede influenciar, me puede enseñar, me puede ayudar a profundizar en este tema, puedo crecer. Qué bonito entonces cuando nos entendemos que somos consiervos unos con otros y todos estamos al servicio de Jesucristo. Tener confirmación de lo que vemos o percibimos es importante cuando estamos también en esa coinonía, en esa conexión con nuestros hermanos, porque entonces es posible que hablemos con ellos, es posible hablar con las autoridades, con el pastor, con el líder de ministerio, con aquella persona de los ministerios quíntuples que puede decirnos y darnos una retroalimentación sobre eso que nosotros estamos hablando, estamos percibiendo. En algún momento lo he contado, en una compañía de profetas es muy bonito porque lo he evidenciado cuando de un mismo tema varios profetas tienen sueños, visiones o traen palabra profética escrita de la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios ha venido hablando partes y al unir esto, al enlazar o atar los cabos, nos damos cuenta que todos están hablando de lo mismo porque es el Espíritu Santo que ha entregado información a cada uno y nos está revelando, nos está alando hacia adelante. ¿Cuántas veces han podido darse cuenta a cada uno de nosotros cuando testificamos? Mire esto que está predicando este pastor de otro país, de otra congregación, esto que está hablando este hermano que hoy oró, esta palabra que compartió esta hermana. Wow, es lo que el Señor me ha venido hablando. Y entonces nos damos cuenta que nos llenamos de felicidad. ¿Por qué? Porque estamos sensibles al Espíritu, porque el Espíritu Santo nos está hablando todos, porque estamos en sintonía con el Señor. Así que hay que valorar ese rol de centinela, pero también esa parte individual mía es importante como hijo de Dios, pero también me debo de entender en esa conformación de parte, cuerpo de Cristo, cómo yo voy a aportar y cómo otros me van a aportar. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos habla. No solo le habla a usted y a mí, nos habla a todos. Y de ahí la importancia de que andemos con otros, o sea, que caminemos juntos en el mismo Espíritu de Dios, con otros hermanos del cuerpo de Cristo, quizás de otras ciudades, pero lo importante es, o de otras congregaciones, el punto es que nos sometemos todos al Señor y luego de lo que Él nos revela, lo que Él nos habla, qué impresionante cuando lo podemos compartir y nos damos cuenta que es confirmación, es una luz verde que se enciende, donde el Señor dice, es por esto que pueden orar o este es el lugar por donde los estoy llevando. Esta es la palabra de la temporada y porque puede que nos demos cuenta que en las congregaciones, en los grupos de oración, en los ministerios, hayan enseñanzas, haya exhortación, haya formación de palabra específica de acuerdo a lo que se esté viviendo en cada ciudad, en cada contexto, en cada escenario. Pero también nos damos cuenta que hay una constante en la cual el Espíritu Santo está hablando por igual a todos y a todos nos compete. Quiero que busquemos 1 Corintios 14:8 y la palabra nos dice en 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido incierto
¿quién se preparará para la batalla? Algo importante está diciendo aquí. Debemos oír el llamado claramente antes de entrar a la guerra o a la batalla. ¿Y esto qué está diciendo? Que cuando andamos con otros nos damos cuenta, uy, sí, el Señor nos está llevando a todos en la misma dirección. Afirmamos entonces que nos necesitamos unos a otros. El centinela necesita de los pastores para que se ocupen, para que cuiden el rebaño, para que haya un equilibrio entre el trabajo que hace el centinela, el que hace el pastor, el que hace el profeta, el que hace el maestro. Todos necesitan estas calidades o estos desempeños que tiene cada ministerio, ya sea para traer exhortación, ya sea para traer consejo, para traer la palabra del Señor, para proclamar la palabra del Señor. Y cuando entendemos que cada quien tiene algo especial dado por el Espíritu Santo y nos unimos todos, podemos lograr lo que el Señor nos ha propuesto. No se logrará nada si cada quien hace la parte del otro. Hemos de entender que nos complementamos. Hemos de entender que nos unimos y que escuchamos, porque el Señor, dentro de las modalidades, dentro de los dones, los talentos, los ministerios, Él nos habla a todos, Él nos llena a todos y Él nos va direccionando. Y hay que entender que las personas que están en una posición de autoridad espiritual, así como nos relata la Biblia, de los ancianos que se sentaban a las puertas de la ciudad, que eran gente de autoridad, así hemos de entender que nosotros dentro de nuestros ministerios, dentro del cuerpo de Cristo, hay gente que necesita escuchar eso que está hablando el profeta, eso que está trayendo el centinela, para que podamos tomar decisiones. Si abrimos puertas, si cerramos puertas, si reprendemos, si el Señor está diciendo traigo un avivamiento, hay que moverse en línea o más bien hay que detenerse. La palabra en Proverbios 29:18 nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y por eso hablábamos al inicio sobre uno de los estados visionarios. ¿Por qué? Porque es importante entender que aquellos que están de vigía, aquellos que el Señor les habla, aquellos que pueden escuchar más atentamente el corazón de Dios, o Dios los ha elegido porque Él ha querido así en su soberanía, está trayendo una palabra para que tomemos decisiones como ministerio, como congregación, como iglesia, no para competir, sino para complementarnos. Y algo muy importante es la confianza que se debe de tener. Y algo importante es, bueno, ¿cómo yo puedo confiar en esta persona? ¿Cómo puedo creer que el Espíritu Santo le esté hablando? Bueno, por los frutos. La palabra dice, por los frutos los conoceréis. Hay personas que hablan muy lindo, hay personas que dicen cosas maravillosas, pero cuando usted le ve el testimonio, su cotidianidad, gente mal hablada, gente grosera, gente irrespetuosa, gente que no le interesa al prójimo, ¿qué dirá? Porque eso compromete. Puede que el Señor lo esté hablando y le esté diciendo, pero no hemos de quitar de pensar que es una oportunidad. Endereza tu camino mientras está mi gracia y mi favor, mi misericordia. Así que hemos de recordar que el testimonio hay que cuidarlo. Nosotros debemos de vivir en santidad, en alma, cuerpo y espíritu. Eso no significa que seamos infalibles, que no flaquemos, que no fallemos. Eso significa que debemos de procurar la santidad. Recordemos que el Señor le dijo a Abraham, sé santo, que anduviera recto delante de él. Y esa palabra también nos las trae a nosotros el día de hoy. Debemos de ser íntegros y somos justos por medio de él que nos justificó. Así que cuando metemos la pata, cuando pecamos, cuando erramos,
Hemos de venir al Padre, pedir perdón y retomar ese lugar especial que Él nos ha entregado, que no nos quita, porque está su gracia y su favor. Somos nosotros los que perdemos esa oportunidad por la soberbia, por la altanería, por la falta de sumisión, por la falta de humildad de decir, Señor, necesito de ti. Y que como venimos diciendo, la confianza es algo que se va construyendo, que se va creando y que nos vamos adentrando más unos con otros y nos vamos eslabonando, o sea, nos vamos tomando de la mano, vamos poniéndonos de acuerdo y así vamos haciendo esa batalla, esa lucha, esa guerra, atacando con éxito todo aquello que el enemigo ha querido venir a molestar, a robar o a destruir y quitar esa postura para que realmente haya libertad, haya sanidad, haya limpieza. Algo importante para este trabajo de andar unos con otros es que cada uno de nosotros como centinelas proféticos debemos de liberarnos de los sentimientos de rechazo y de abandono. Debemos ser limpiados por el Espíritu, quitar de nosotros todo pensamiento ante la ofensa que hemos recibido de otros ministerios y que realmente han sido efectivos. O sea, la palabra grosera, irrespetuosa, calumniadora, majadera, realmente ha hecho mella, ha golpeado. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar y decir, bueno, yo voy adelante, yo sigo adelante, yo voy a hacerlo, yo voy a hablar, yo voy a trabajar, voy a abrirme una oportunidad otra vez de acomodarme a trabajar con el cuerpo de Cristo, porque el Señor me perdona, el Señor me sana. El Señor quita de mí todo rechazo, todo sentimiento de abandono. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que se sienten rechazadas, que se sienten abandonadas. ¿Por qué? Porque han sido ofendidas, han sido irrespetadas. Si bien es cierto, podemos recibir la llamada de atención de nuestros pastores, la llamada de atención de una persona de testimonio, de un anciano, de alguien o de aquella persona que el Señor dice, ve y declárale la palabra. Recordemos que tenemos que tener modo, debemos de echar sal, condimentar las palabras para que no golpeemos el alma de los hermanos y sí hagamos una llamada de atención que, como dicen, no haciendo leña del árbol caído, sino queremos que se enmiende, se restaure. Entonces sí podemos recibir esas llamadas de atención. El punto es ¿con qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo estuvo el tono de voz? ¿Cómo fueron nuestros gestos? ¿Cuál fue nuestra reacción? Y recordar que somos cuerpo de Cristo. Y entonces no podemos sentirnos así tampoco como los peores del mundo. Y entonces, a mí no me digan nada porque yo de todo lloro, porque a mí nada me gusta, porque a mí nada me parece, porque yo no fui a la iglesia para que me digan cosas. El que se está formando dentro de la militancia del ejército de Dios debe de entender que va a ser formado, va a recibir llamada de atención, va a recibir exhortación, pero también va a ser consolado, va a ser instruido, va a ser consolidado. Y aquí el único que tiene la razón es el Señor. Si nosotros no dejamos que Él nos forme, entonces vamos a quedar igual que siempre. Y ese no es el objetivo. Por eso decimos que si alguien ha tenido un abordaje que no es propio, que no es respetuoso, bueno, vamos a perdonar esa ofensa, vamos a decirle al Señor que nos sane, vamos a recoger lo que realmente nos dijo en el punto de que sí tenía razón, a pesar de que no fue asertivo en sus palabras. Aprendamos de las lecciones de vida y también nosotros tengamos cuidado cuando hablamos con los demás. ¿Para qué? Para que pueda haber ese trabajo de coyuntura, de unidad, para que pueda fluir la comunión del Espíritu y esa cooperación divina entre centinelas, entre guardianes, entre todos aquellos que están inmiscuidos en los propósitos de Dios para que se cumpla ese plan de Dios en las personas. No podemos decir, no, yo no me incluyo y yo no quiero nada. No, tenemos que seguir adelante. Dejar las cosas botadas en un momento de tensión. No me gustó lo que me dijiste. Entonces arremeto contra Dios, arremeto contra el pueblo, arremeto contra la iglesia.
arremeto contra el cuerpo de Cristo. Eso demuestra inmadurez. Nosotros, como seres humanos, cuando nacemos, lloramos y todo es a punto de lloro, ¿verdad? Llora el bebé, quiere cambio de pañales. Llora el bebé, tiene sueño. Llora el bebé, no quiere dormir. Pero conforme ese bebé va creciendo, va teniendo el uso de la palabra. Y conforme vamos creciendo, a veces vemos que los bebés tiran las cosas, escupen, se revuelcan, brincan y gritan y bueno, no están sabiendo gestionar las emociones porque no nacemos con todas las emociones desarrolladas. Conforme vamos creciendo y madurando, las emociones van presentándose, el cerebro las va recibiendo y las vamos asimilando. Y eso lleva todo un proceso de formación, de crecimiento. Y bueno, ahí estamos hablando de las etapas de la vida. Pero cuando ya la persona ha llegado a la madurez, cuando la persona, hablamos de las funciones ejecutivas, estas tienen que estar ya maduras a los 25 años aproximadamente. Una persona no es que antes se permita, no, hemos de ir cada vez entendiendo que el uso de la palabra es válido. No tengo por qué gritar, no tengo por qué golpear, no tengo por qué patear, no tengo por qué ofender. Puedo hacer uso de la palabra y teniendo en claro lo que dice la regla de oro, lo que quiero que los demás hagan conmigo, yo lo voy a hacer con ellos. Entonces, en un marco de respeto, yo debo de pronunciarme sin maltratar, sin ofender, porque la palabra nos dice que qué bueno cuando nosotros hablamos con un hermano y lo hacemos que se devuelva de su mal camino. En Santiago 5, 19 y 20 la palabra nos dice, hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Y entonces aquí estamos viendo la importancia de tener esa pasión de Cristo con amor, hablar y podernos poner de acuerdo, pero no dejar las cosas botadas, no dejar a la gente por ahí tirada como si no valieran nada, puesto que en algún momento nosotros podemos recibir ofensas, pero también en algún momento nosotros hemos ofendido. Y es ahí donde todos humildes ante el Señor decimos, estamos en un mundo, somos imperfectos, mas se gloríe el Señor en cada uno de nosotros, porque vamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De ahí que el Espíritu Santo nos dice en su palabra, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Y la gente a veces hace la multiplicación y no entiende que es una forma de decir, tienes que perdonarlo todas las veces. No te puedes cansar. Y no es de decir, siento perdonar, no siento perdonar. Es una directriz que da el Señor, punto. Perdonamos. Y si hoy lo decimos entre dientes, poco a poco lo vamos a decir, perdono, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a fulano, a sutano. Y llega el momento donde tú podrás decir, porque lo hemos pasado, lo hemos vivido y tenemos esa libertad. Yo he perdonado, puedo hablar de esta persona y ya no lloro, no siento dolor, no siento rencor, simplemente ha quedado una marca de vida, una historia, una experiencia. Pero no lo descarto porque también es hijo de Dios. Y qué importante es esa parte de valorarnos para poder andar unos con otros. Cuando dejamos todo botado, cuando nos salimos por un estado de mala crianza, por un estado de inmadurez, quien sale victorioso es el enemigo y nosotros perdemos mucho. Porque tal vez esa persona sea imperfecta, pero esa persona trae algo especial a nuestras vidas. Qué importante entonces es que entendamos el punto de andar unos con otros. Y bueno, todo esto que se ha expresado, dirigido por el Espíritu Santo, tomemos lo que nos corresponda, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y a veces decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo esta enseñanza se fue por este lado? Bueno, el Señor sabe que necesitamos. El ataque más fuerte que trae el enemigo con el cuerpo de Cristo es la desunión, es que haya ruidos de comunicación, es que las personas no quieran estar, los cónyuges juntos, los padres con los hijos con los padres, los hermanos con hermanos dentro de lo que es el ámbito espiritual, los hermanos, el cuerpo de Cristo, unidos. Muchas veces es más fácil ver las carencias, ver esa parte que no concuerda, esa parte incómoda. Y
Y eso sí, claramente, es el enemigo que hace que veamos esos errores agrandados de manera que nos sintamos incómodos y dejemos todo botado. Pero ni se descarte usted ni descarte a sus hermanos. No nos descartemos ni descartemos a nuestros hermanos. Somos humanos, somos imperfectos y por eso la palabra es clara que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Él es el único que no falla. Mientras tengamos puestos los ojos arriba, a ese, como explicaba la hermana en la experiencia que ella tuvo de éxtasis, veía una montaña, un camino que me llevaba a una montaña que me hacía subir, claro, a una posición de gobierno, a una posición de autoridad, a una posición donde envío palabra en el nombre de Jesús y cambian las cosas, cambian las atmósferas. A eso nos invita el Señor. Ahora estaremos leyendo en Mateo 26, versículos 40 y 41. Y Jesús volvió a donde estaban los discípulos y los 50 dormidos. Recordemos el contexto de la historia. Son unos minutos, unos tiempos breves antes de que sea entregado por Judas. Y Jesús entonces, donde los vio dormidos, los reprendió, tanto a Pedro como a los demás, y les dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué bendita promesa nos ha dado el Señor. Cada uno de nosotros tiene debilidades, amados, pero se nos muestra la vía de escape. Jesús exhortó a sus discípulos a unirse en vigilia y oración para que el hombre, espíritu, pudiera ser más fuerte que la debilidad de la carne. Si nosotros también hacemos lo que Jesús aconsejó a sus discípulos, entonces vamos a tener éxito. La palabra de Dios nos dice que no venceremos a la tentación, pero sí evitaremos ser tentados. Una vía de escape en medio de esto, velad y orad. La oración es un escudo que debemos de tener, una herramienta, no solo para la vida espiritual, sino también para la vida secular. Cada uno de nosotros debe de estar alerta. En Mateo 6:13 la palabra dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Con la vida de intercesión, con la vida de devoción ante el Señor, vamos a poder hacer frente a esta situación. El Señor está en medio nuestro. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros estar alertas. Y en Apocalipsis 16:15, la palabra nos habla sobre las vestiduras limpias. Nos dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este asunto de estar desnudo nos avergüenza ante nuestros pares. ¿En cuanto a qué? A que si nosotros tenemos sentimientos de culpa, de vergüenza, cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, difícilmente nuestras vestiduras van a mantenerse como el Señor nos las ha dado, limpias. Es maravilloso saber que Él nos ha lavado en su sangre y son por los méritos de Jesucristo que cada uno de nosotros tiene esas vestiduras limpias. Esas vestiduras han sido limpiadas por el jabón del cielo, por esa limpieza que el Padre trae, porque Él está esperando una novia sin mancha y sin arruga. Cuando nosotros estamos intercediendo, cuando somos esos centinelas, vigías, estamos viendo la manera de mantenernos limpios como cuerpo de Cristo ante toda suciedad que hay en este mundo. Es la limpieza que el Señor nos ha dado. Estar en este mundo, pero sabiendo que no pertenecemos a Él.
Mateo 24, del 42 al 44 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Queda más que claro que nosotros tenemos que ser centinelas, que tenemos que ser vigías. Hemos de estar con nuestras vestiduras limpias, porque viene la segunda venida de Cristo. Y nosotros hemos de ser capaces de resistir, evitando los intentos del enemigo por saquear nuestra vida, por saquear nuestros hogares, por hacernos retroceder, por hacernos descartar o descartar a otros. Ninguno de nosotros sabe en qué momento será específicamente la venida del Señor, pero nosotros sí sabemos que Él tiene su promesa de volver y que nosotros tenemos que estar preparados, ya sea que partamos previamente hacia la presencia de Él, o sea que estemos esperando su regreso. En ambas situaciones debemos de estar preparados. El Espíritu Santo nos despierta. El Espíritu Santo está diciendo a esa esposa que duerme que se aliste para la segunda venida de Jesucristo. Hemos de ser esa iglesia, esa novia, esa esposa apasionada, que tiene fuerza y que espera ansiosamente con sus lámparas encendidas, llenas de aceite, la venida de su amado Salvador. Vamos a buscar la palabra en Mateo 25 y la vamos a leer del verso 1 al 13. La leeré en Nueva Traducción del Viviente. Parábola de las 10 damas de honor. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Cuando oramos en estos tiempos y decimos: Señor, llénanos de tu aceite, pon aceite en nuestras lámparas para que estén encendidas, realmente es algo muy serio, es algo categórico, es algo que lo estamos diciendo teniendo claro la mente, el alma y el espíritu, porque realmente nos damos cuenta que se acerca cada vez la venida del Señor. Y esto no es para infundir temor, esto es para alentarnos que en el cumplimiento de las cosas la venida del Señor se acerca. Y se hará el cumplimiento de cada cosa de acuerdo a lo que se ha profetizado, de acuerdo a lo que se ha escrito en su palabra. Sabiendo que Dios en su palabra nos dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, no debemos de tener en poco esta salvación tan grande que nos ha sido entregada. El objetivo que debemos de tener es ese anhelo de estar cerca del Señor. Que el enemigo, el diablo, sea atado y que ya no recorra más la tierra a su antojo.
en Apocalipsis 20, del 1 al 2, nos describe este glorioso evento y nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nosotros hemos de entender que esa cadena con la que es amarrada es una cadena producto de la guerra espiritual. Serán las intercesiones que por años hemos elevado al Señor, hemos hecho, mientras estamos en vigilia, mientras estamos entendiendo que pronto sonará la trompeta y que tenemos que luchar, que tenemos que reconstruirnos, reconstruir nuestras murallas de salvación, mientras estamos arrodillados ante las promesas del Señor. Todo eso luego será tomado para poder dar ese castigo oportuno, esas oraciones, esas intercesiones. Tengamos presente, amados, que cada centinela necesita municiones. Debemos aprender a tener una buena puntería, observar lo que hace el enemigo para que cada uno de nosotros podamos cargar las armas y, habiendo descubierto su plan, cual escopetas, lancemos las oraciones, recordándole al Señor su palabra, recordándole al Señor su poder, recordándole al Señor para que Él haga lo que tiene que hacer. Es un lugar importante. Por eso el título de esta enseñanza que nos ha dado para abarcar 3 días, llamado a todos los centinelas a reposicionarnos, a tomar ese lugar, como dijimos en el objetivo, reposicionar la labor del centinela dentro del posicionamiento espiritual al ejercitarse en la oración como instrumento preciso ante la guerra espiritual. Si nos habíamos quitado de la posición que Dios nos puso, nos volvemos a colocar en humildad y en obediencia. Nos ejercitamos en la oración, efectivamente en una oración de intercesión profética, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está trayendo para la guerra espiritual. Y para cerrar entonces con todo este gran capítulo que hemos abordado, están las aplicaciones prácticas. Procuremos tener agendado tiempos de oración, retiros de oración. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que el Padre está haciendo ahora mismo y desea que nosotros hagamos. Démonos aliento entre pastores, líderes, cuerpo de Cristo, para interceder como centinelas, orando de acuerdo a lo que el Señor nos indique por nuestros hogares, por nuestras vidas, por las comunidades, por las congregaciones. Hagamos tiempos de oración colectivos en los cuales estemos llevando esa línea de intercesión que el Señor nos ha mostrado, y que no se rompa, que se mantenga constante esa llama de intercesión, de oración. También ubiquemos esas estrategias. Pidámosle al Señor esa visión para tener ubicadas esas estrategias, para abrir paso al Señor, al Rey de Gloria, para que Él pueda alcanzar las almas. Y en medio de todo este actuar, como centinelas, llevemos un diario de lo que oímos, de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que soñamos, de lo que vivimos, de cómo el Espíritu Santo se está revelando a nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, damos gracias por este tiempo. Damos gracias por toda la palabra que has traído. Damos gracias por tu amor. Damos gracias por tu fidelidad. Damos gracias porque tú nos recuerdas que estás por regresar y que tú nos anhelas, tú nos amas. Tú te regocijas cuando nosotros venimos delante de tu presencia, enamorados, rendidos, diciéndote: Señor, toma control de nuestras vidas. Haz con nosotros lo que tengas que hacer.
Te llevamos en nuestro corazón, te llevamos en nuestro espíritu, te llevamos en nuestro cuerpo, a todos los lugares donde vamos, Señor, porque tú puedes entrar ahí, tú puedes actuar. Señor, te pertenecemos. Reina sobre nosotros, sobre lo que administramos, sobre lo que hacemos. Señor, sé tú. Hoy respondemos, Señor, a ese llamado de centinelas. Hoy respondemos, Señor, con un sí a la herramienta de la oración. Hoy respondemos con un sí, guíanos, Señor, para tener este ejercicio, Señor, de piedad, esta disciplina espiritual de montar guardia en oración, recordando, Señor, que es una labor poderosa, una herramienta infalible que tú nos has dado para luchar contra el enemigo, contra la maldad. Si hay alguien, Señor, que hoy ha recibido libertad y sanidad ante los problemas, ante la ofensa, ante el ridículo, ante el abandono, Señor, que pueda llenar esos espacios de tu Espíritu Santo y que se pueda pegar a ti cada vez más, que tome nuevas fuerzas, que recuerde que aunque padre y madre lo dejen, con todo Jehová lo va a recoger, y que como cuerpo de Cristo no somos gente infalible, podemos fallar, pero tú conoces los corazones, tú eres el que los pesas y tú nos llevas a todos hacia adelante. Damos honra y gloria a ti por la sanidad que traes, por la libertad que traes, por la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a los hermanos oyentes, los que han escuchado en la impartición de esta enseñanza en vivo y los que lo escucharán por diferido. Trae tu revelación de tu llenura y de tu amor, porque todos han sido comprados con tu sangre preciosa. Son tus hijos, todos aquellos que te han aceptado y que viven conforme a tu voluntad. Sigue, Señor, como la luz de la aurora, Señor, en nosotros, resplandeciendo hasta que el día sea perfecto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los bendigo, amados, y les invito para que la próxima semana me acompañen con un nuevo capítulo donde estaremos hablando sobre recordarle a Dios su palabra. Bendiciones. Fuerte abrazo. El Señor está vivo y nos bendice. Que estén muy bien.